Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellow Belt. Mi nombre es Adrián Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Ahora vamos a hablar del primer módulo relacionado a la fase de análisis, específicamente a las prácticas relacionadas con las actividades de ideación dentro del proyecto. Vamos a hablar un poco de las buenas prácticas para hacer un brainstorming, el diagrama de Ishikawa, vamos a hablar un poco del mapa de empatía y cómo podemos utilizarlo, vamos a explicar un poco la matriz de priorización y finalmente hablar del 5 porqués, que es una de las herramientas más efectivas para identificar las causas raíces. El primer paso que vamos a hacer en la etapa de analizar es identificar los quick wins. En este momento el equipo en la etapa de medición hizo análisis del proceso, identificar los contribuyentes que pueden afectar en el proceso y ya tomó algunos datos. Entonces, durante estas actividades anteriores en la etapa de medir, es probable que alguno de los miembros del equipo haya identificado algunos quick wins o acciones de corto plazo que se pueden implementar para ya empezar a generar alguna mejora. No es necesario esperarse a la etapa de implementar, porque realmente el propósito no es seguir la metodología como tal, sino el propósito es lograr un resultado. Entonces, si ya se identificaron algunas acciones, entonces no hay por qué esperarse y en esta actividad el equipo va a empezar a hacer esas primeras acciones de corto plazo. Lo que sí es importante no perder el foco es que normalmente estas acciones de corto plazo o estos quick wins tienen un impacto moderado en el resultado final. Entonces es necesario completar el ciclo completo para tener una solución robusta y lograr los objetivos establecidos en las metas del proyecto en etapa de definir. Y en este módulo vamos a cubrir algunas de las prácticas para lo que es generación de ideas, que se puede utilizar tanto en proyectos de mejora, de Mike, en etapa de análisis y en la etapa de implementación, pero también en proyectos de innovación y otro tipo de proyectos que impliquen la creatividad. Cuando se está haciendo una lluvia de ideas, normalmente debería buscar separar la sesión en dos grandes etapas. Una primera de descubrir, donde se debería promover el pensamiento creativo y acá el interés principal es generar la mayor cantidad de ideas posibles para luego buscar enfocar un poco esas ideas tratando de primero aclarar algunos de los conceptos y agruparlos, posteriormente empezar a generar ahora sí conceptos en común y finalmente sacar algunas conclusiones que puedan ser más específicas y entonces sean más accionables para el equipo de trabajo. Existen algunos métodos y algunas técnicas que ayudan a que la lluvia de ideas se vuelva más efectiva. Una de esas es los 6 sombreros de pensamiento de Eduardo de Bono, que no solo sirve para la realización de análisis de resolución de problemas, sino también es muy utilizada para lo que es generación de ideas y proyectos de innovación en un proceso creativo. Esta metodología básicamente lo que busca es definir roles para asegurarse que dentro del equipo que está haciendo la actividad de ideación se encuentren diferentes perspectivas para ver el problema que se está analizando. Una de las dimensiones es el sombrero blanco, que va a estar enfocada en hechos y datos. Vamos a tener otro rol o asignar otro rol, el sombrero rojo, donde esta persona o estas personas van a estar enfocadas en identificar emociones, sentimientos, van a estar buscando más lo que tiene que ver con la intuición dentro del análisis. Se va a asignar un sombrero negro, que es un rol que va a tener una persona pensando un poco más negativa, la persona que va a poner el tema de la cautela, buscando evaluar los riesgos que pudieran salir a la hora de estar haciendo la idea que se está evaluando. Se va a asignar un rol de sombrero verde para el pensamiento creativo, que es la persona que va a buscar pensar fuera de la caja. Hay otro rol que se asigna a través del sombrero amarillo que busca ver el lado positivo de las ideas y buscar las oportunidades que aparezcan de las ideas que se están identificando. Y hay un sombrero azul que es el que va a estar trabajando en definir un poco lo que es la lógica, lo que es el control y también buscando cómo ir generando enfoque en el proceso de ideación que se está llevando a cabo. Existe otra herramienta que también es muy útil para lo que es la generación de ideas, que es la herramienta Scamper. Scamper básicamente significa sustituir, combinar, adaptar, magnificar, proponer otro uso, eliminar o rediseñar. Y básicamente lo que se busca acá es ir haciendo una serie de preguntas donde yo busco cómo sustituir el problema, cómo combinar alguna situación que esté saliendo mal,
busco cómo adaptar la solución, cómo magnificar algunas de las propiedades que tenga el producto, si es el caso de un proyecto de innovación, cómo proponer algún uso alterno, qué cosas dentro de lo que se está analizando se puede eliminar y finalmente qué de los conceptos que se están revisando pudieran rediseñarse. Cuando yo utilizo esta metodología, lo que yo busco es agarrar un producto, un proceso y empezar a ver cómo yo puedo aplicar una o todas estas preguntas para buscar modificar lo que se está revisando. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunas recomendaciones para hacer que una sesión de lluvia de ideas se vuelva efectiva. Recordemos que el propósito de la sesión es al inicio promover una gran cantidad de ideas para después ir enfocando esas ideas y generar algunos entregables concretos al final de la sesión. Entonces, una de las primeras recomendaciones es desarrollar lo que se llaman preguntas detonadoras. Estas preguntas detonadoras lo que van a permitir es que cuando el equipo llega empiece a poder generarse la discusión y empiece a generarse diferentes intercambios de opiniones para que empiecen a salir una buena cantidad de propuestas y ideas por parte del equipo. Estas preguntas detonadoras deberían estar seccionadas en preguntas enfocadas en temas positivos, preguntas que generen propuestas accionables y preguntas que busquen la creatividad. Esto lo que va a buscar es que la sesión sea no solo variada, sino que también tenga diferentes inputs para que al final nuevamente lo que andamos buscando es que principalmente al inicio de la sesión haya una buena cantidad de participación por parte de los miembros del equipo. Entonces, si yo tengo una buena cantidad de preguntas, tal vez no se necesitan muchas, pero por lo menos unas 2 o 3, si tenemos diferentes focos en cuanto a estas preguntas, lo que va a pasar es que el equipo va a poder rápidamente entrar en la discusión y posteriormente después el líder del equipo va a buscar cómo mantener esa discusión para generar una cantidad importante de ideas que después se deben ir buscando cómo aterrizarlas. Otro elemento importante entre las reglas para una lluvia de ideas es tener bien claras las reglas de la sesión y cuál va a ser el enfoque. Es decir, la sesión debe empezar con la descripción del problema o el propósito y después de ahí cómo vamos a buscar siempre aterrizar con el propósito que se tiene. Hay un rol, independientemente de la forma en cómo que se esté administrando la sesión, debe haber un líder de la sesión que permita asegurarse que todos los miembros no se dispersan del propósito principal para garantizar nuevamente que el entregable de la sesión sea efectivo. Es necesario también administrar y agendar adecuadamente el tiempo, ¿verdad? Muchas veces una sesión de lluvia de ideas no debería tomar más de 2 horas, ¿verdad? Y una buena recomendación es que para proyectos de innovación o proyectos complejos es realizar 2 sesiones de trabajo más o menos de 2 horas cada uno. Más de este tiempo pudiera ser un poco cansado y muchas veces menos de este tiempo hace que la cantidad de ideas que se analicen sea muy poca. Entonces, cuando se hace en 2 sesiones, probablemente la primera sesión se va a enfocar mucho en la generación de una gran cantidad de ideas para luego, posteriormente, en la segunda sesión, asegurarse de buscar hacer la fase de enfoque para sacar las conclusiones que sean accionadas. Algunas otras recomendaciones también para este propósito es asegurarse de tener los materiales adecuados, tener un lugar para tomar notas y que sean visibles para todos. Actualmente con la parte digital esto es bastante sencillo de hacer. Sin embargo, hay que tener cuidado de que si usamos las computadoras, de no distraer al equipo en lo que se está colocando en las pantallas y enfocarla en la discusión que tiene entre las diferentes partes. Asegurarse de tener un espacio adecuado, definir claramente las reglas y que estén visibles para todos los miembros del equipo y establecer roles y responsabilidades para finalmente controlar todo esto en algunos KPIs que ahorita los vamos a discutir. Para una buena sesión es importante definir algunos roles administrativos. Ahora hablamos un poco de los 6 sombreros de pensamiento que definen algunos roles específicos durante la sesión, pero esto está más enfocado en el tema de cómo administrar adecuadamente la actividad que se está realizando. El primer rol que debe estar bien claro es el del facilitador, que es la persona que lidera y modera la sesión. También es importante definir un timekeeper para controlar los tiempos.
una persona que se encargue de llevar la minuta, llevar los acuerdos, apuntar las acciones y definir qué son las cosas que se están colocando y cuáles son las discusiones que se están teniendo durante la sesión. Sería importante siempre tener algunos indicadores y una persona que esté actualizando estos indicadores. Y finalmente hay un rol que es muy importante, que es la de control de los juicios. El rol de esta persona es asegurarse que no se den juicios durante la sesión y retarlos para garantizar que entonces el ambiente es el adecuado y se promueva la creatividad de manera correcta. Cuando hablamos de la agenda que se debería tener para una buena sesión de lluvia de ideas, dijimos que en algunos casos lo adecuado es tener dos sesiones separadas, tal vez de 2 horas, pero ¿cómo distribuir esos tiempos? Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de una agenda propuesta donde al inicio se inicia con 10 minutos para aclarar los objetivos y especificar claramente qué es lo que se espera de la sesión, para posteriormente asignar roles y responsabilidades, aclarar las reglas de la sesión, iniciar con algún tipo de dinámica o video de motivación para lograr que se tenga el ambiente adecuado durante la sesión, dedicar un tiempo importante para lo que es la realización de la lluvia de ideas y finalmente una sesión de cierre y registro de los planes de acción y los acuerdos que quedan para las siguientes sesiones. En cuanto a los indicadores que se recomiendan para una sesión de lluvia de ideas, la idea de estos indicadores es que promuevan la creatividad durante la sesión. Entonces, hay 4 indicadores que podrían ser recomendados para estas sesiones. El primero es llevar la cantidad de ideas. Recordemos que lo que se busca al inicio de este tipo de sesiones es generar una gran cantidad de alternativas y posibles soluciones, sin importar si después estas son efectivas o no, pero la cantidad al inicio es importante, entonces este indicador nos debería de permitir monitorear durante la sesión cómo va esa generación de ideas. Otro indicador que puede ser muy útil es el de ideas fuera de la caja, y esto lo que permite es promover que las personas piensen fuera de la caja. Cuando yo tengo un indicador propositivo que dice que estoy buscando ideas que sean retadoras, que cambien las formas de trabajo, que vayan en contra de lo que está establecido, y eso lo promuevo como algo positivo, también en principio debería promover que la gente busque este tipo de ideas durante la sesión. Existen otros 2 indicadores que podríamos llevar para evitar los juicios y para ayudar a la sesión. Uno es la cantidad de juicios y críticas, que ese es un indicador que más bien va a desincentivar la generación de juicios o las críticas a las ideas, porque este lo vamos a promover o registrar como un indicador negativo y queremos pocas críticas y pocos juicios durante la sesión. Entonces la idea es monitorearlo para evitar que se nos salga de control. Y finalmente el tema de las interrupciones, aunque la lluvia de ideas finalmente lo que busca es interacción entre varias partes, esto debe hacerse de manera ordenada y también creo que es importante poner visibilidad de estas interrupciones porque también va a ayudar un poco a medir la efectividad de la sesión. Ya específicamente en una lluvia de ideas para un proyecto de IMAIC es importante recordar que en la etapa anterior se hizo un análisis de contribuyentes y se identificaron cuáles son los principales factores que influyen en el problema. Y acá lo que se va a hacer es identificar la causa raíz a partir de una lluvia de ideas. Un elemento importante a considerar es que el equipo debe enfocarse en esos principales contribuyentes que salieron de la etapa de medir y no tratar de hacer una lluvia de ideas para resolver todos los otros elementos, porque si no se vuelve una sesión demasiado dispersa y no se generan soluciones concretas. Otro aspecto importante a considerar es que no solo el equipo del proyecto debe participar en esta actividad, sino que es valioso traer recursos adicionales, idealmente expertos y operadores y la gente que realmente conoce el proceso y que está ahí en el día a día, para que entonces la generación de esta lluvia de ideas y el análisis de estas posibles causas sea bastante más robusto porque vamos a tener más personas y personas que conocen de lo que está pasando para poder identificar cuáles son esas causas raíces que después vamos a tratar de eliminar. Recordemos que lo que se busca al inicio de la actividad de lluvia de ideas es generar una buena cantidad de soluciones, pero después vamos a buscar cómo ir enfocando esto para encontrar algunos conceptos o factores comunes que nos permitan enfocar mejor los esfuerzos.
Entonces, al inicio, el equipo de trabajo de manera individual va a ir generando sus ideas con sus propias palabras de cuáles son esas posibles causas que afectan o cuáles son esas causas raíces que afectan a los contribuyentes que ya fueron identificados. Y después usamos la cola de pescado del Ishikawa para agrupar los diferentes conceptos y las diferentes ideas de cada una de las personas que están involucradas para entonces encontrar ese factor común que después lo vamos a tratar de resumir y analizar. El diagrama de Ishikawa, como conversamos anteriormente, nos va a servir para tratar de asociar las ideas que van saliendo de los diferentes participantes y encontrar ese factor común. Normalmente vamos a empezar o vamos a utilizar el Ishikawa con las 6M, material, método, medición, maquinaria, mano de obra y medio ambiente, pero esta no es la única configuración. Esto se puede modificar para adecuarla a las necesidades del problema que se está analizando. Por ejemplo, que vemos una estructura que pudiera ser útil para analizar incidentes de seguridad, donde vamos a enfocar condiciones inseguras, comportamientos, controles operacionales, la distracción, que probablemente si lo hacemos con la 6M no nos va a funcionar de la misma forma. De igual forma lo puedo hacer cuando quiero analizar defectos de calidad, paros operacionales o paros técnicos, e inclusive para nuevos productos. Es decir, aquí la idea es explicar que los diferentes ejes que tiene la cola de pescado se pueden adecuar de manera que permitan ayudar a que la sesión sea más productiva y entonces que la búsqueda de este factor común tenga más sentido para el problema que se está analizando propiamente. Ahora vamos a hablar un poco de una herramienta que podemos utilizar para analizar el comportamiento de las personas o los clientes en relación a un producto, un servicio o alguna actividad que se está realizando, donde muchas veces cuando hacemos un proceso de observación o un focus group o una serie de entrevistas, las personas o los clientes nos van a decir algunas de sus percepciones, sin embargo después en la realidad terminan haciendo otras cosas. Para eso vamos a utilizar el mapa de empatía, donde vamos a definir qué es lo que la persona dice, qué es lo que la persona hace, qué es lo que se cree que la persona piensa y qué es lo que se piensa que la persona siente. Eso, el primer bloque de arriba es observado, podemos ver claramente lo que dice, lo que hace y la parte de abajo es inferido por parte del equipo de análisis. Esta herramienta nos permite entonces separar un poco lo que es el proceso de observación de una manera más efectiva. Y principalmente alejarnos un poco del concepto tradicional, como cuando se hace un focus group, donde se escucha a las personas decir lo que piensan que estarían haciendo o lo que dicen que van a hacer, pero realmente al final en la práctica terminan haciendo otras cosas o no comportándose de acuerdo con está el focus group, y por eso es que ese tipo de herramienta muchas veces está un poco cuestionada o se tiene que interpretar de manera muy adecuada para que sean efectivas. Una vez que se construye este mapa, podemos entonces identificar de mejor forma cuáles son las diferentes acciones que hay que hacer para cada uno de los diferentes dimensiones. Cuando se tiene construido el mapa de empatía, lo siguiente es tratar de definir cuál es el punto de vista de los analistas. Para esto vamos a hacer la siguiente separación, identificando cuál es el usuario, definir cuáles son las diferentes necesidades, y ahí vamos a tratar de utilizar algún verbo que nos permita explicar adecuadamente cuál es la necesidad que la persona tiene, y finalmente el equipo de analistas va a agregar su visión de lo que pudiera estar pasando acá y cuál es su interpretación de lo que la persona quisiera. Con esta estructura entonces se pueden declarar de mejor forma cuáles serían los puntos a trabajar o las necesidades a trabajar en cada uno de los casos. Una vez que se completa el mapa de empatía, vamos a tratar de generar un statement que nos resuma lo que es el punto de vista del equipo de trabajo, que entonces nos ayuda a enfocar mejor los esfuerzos de mejora. Recordemos que el punto de vista va a incluir al usuario, cuál es la necesidad que tiene que ser cubierta y cuál es la visión que tiene el equipo que está analizando el problema de por qué se tiene esa necesidad. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos donde tenemos que un analista necesita acceso a sistemas dinámicos de entrenamiento porque quiere aprender de forma autónoma para desarrollarse en su rol. Aquí vemos que la necesidad es sistemas dinámicos porque tiene una aspiración de desarrollarse. Pero también en algunos otros casos podríamos tener
otro tipo de necesidades un poco más pragmáticas, como por ejemplo el segundo ejemplo, donde tenemos que los clientes requieren mejor identificación del producto para poder hacer sus compras más rápidas porque no quieren perder tiempo. Muchas veces, a veces tratamos de colocar necesidades muy filosóficas, pero en realidad tenemos que asegurarnos de realmente entender qué es lo que la persona quiere o que el cliente quiere en cada uno de los diferentes casos. En este ejemplo, no hay una necesidad mayor de engagement con la compañía o interacción con la compañía. Básicamente, en este caso, la persona lo que quiere es hacer sus compras rápido, no confundirse en comprar un producto que no es el que anda buscando y entonces de esta forma poder dedicarle el tiempo a otras cosas que tal vez considere más productivas. Lo importante acá es que con el mapa de empatía y con la definición del punto de vista podemos identificar estos statements que nos van a ayudar entonces a enfocar los esfuerzos de análisis para mejorar esos puntos que están siendo identificados dentro de esta actividad. Recordemos que el propósito de la generación de una lluvia de ideas es después encontrar conceptos comunes que nos permitan entonces enfocar los esfuerzos, ya sea para resolución de problemas o para actividades de innovación. Entonces, en ese sentido, tenemos que recordar que este propósito lo podemos lograr de diferentes formas e inclusive podemos utilizar algunos software como Blackboard o existen algunas páginas de internet como por ejemplo ideo.org o esta otra que estamos identificando acá que se llama mural.co, donde existe una serie de recursos para facilitar la generación del proceso de lluvia de ideas de manera virtual. Teniendo en consideración que esto es bueno usarlo en algún momento como una herramienta de soporte, sin embargo que al final de cuentas el principal beneficio de hacer un brainstorming, más allá que generar un montón de ideas, es la discusión que hay entre las diferentes partes. Muchas veces los sistemas digitales simplifican algunas cosas, pero limitan un poco la discusión que hay dentro de los diferentes miembros del equipo a la hora de hacer la lluvia de ideas. Ahora, para poder hacer esta priorización, ya vimos que hay una herramienta bastante útil, que es la cola de pescado o el Ishikawa, donde nos permite agrupar entonces las diferentes ideas de acuerdo a cada una de las diferentes dimensiones que se identificaron en las espinas de pescado y entonces después de ahí empezar a hacer el proceso de priorización. También existe otra forma que es, bueno, utilizando algún tipo de código de colores para separar las ideas. En este caso, los software nos permiten y las páginas de internet tienen varios recursos que permiten hacer esto también de una manera bastante sencilla. Y entonces también podemos utilizar algunos templates como este, que es una matriz donde tenemos el nivel de importancia que se puede tener para una de las ideas y la factibilidad de la implementación. Entonces, con este template, entonces una vez que se completó la lluvia de ideas, se trasladan a este formato y se tratan de identificar dónde están las ideas de mayor importancia y mayor factibilidad, como las ideas prioritarias, y después cuáles serían las secundarias y terciarias también dentro del proceso que se está realizando actualmente. Nuevamente, el propósito de estas herramientas es buscar cómo de un proceso creativo que es divergente, tratar de hacer una actividad después al final de la sesión de brainstorming que sea más convergente para encontrar esos factores comunes que nos permitan enfocar los esfuerzos de manera más eficiente. Ahora vamos a hablar de la matriz de priorización, que es una excelente herramienta para consensuar el nivel de impacto de una posible causa. Uno de los retos importantes que hay en las organizaciones es que cuando se hace una lluvia de ideas se da el efecto HIPPO, que es el Highest Paid Person Opinion, donde la persona de más alto rango influye de manera importante en la priorización que se está haciendo del resto del equipo. Y esto probablemente no sea adecuado. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera es a propósito, sin embargo es básicamente parte de la influencia que tiene esta persona dentro del grupo. Entonces, para eliminar este efecto, vamos a utilizar una matriz, se le van a colocar los diferentes factores. Obviamente acá no es idea por idea, sino ya los factores que ya se fueron trabajando a través del Ishikawa. Y a cada analista se le va a hacer una asignación de puntaje. En este ejemplo vamos a asignar 10 puntos. Y de manera que, de manera individual, cada uno de los analistas va a asignar un puntaje a cada uno de los factores. Tiene una ventaja y es que no tienen que escoger uno u otro, sino que pueden repartir los puntos de la manera que mejor les parezca. Sin embargo, lo que sí es importante es que tienen que asignar siempre 10 puntos, es lo que tienen por asignar. Yo puedo asignar los 10 puntos si considero que el factor 1 es el principal, o puedo repartirlo de manera equitativa si considero que hay varios otros factores que también influyen de manera importante en el problema.
Una vez que ya los analistas registraron sus calificaciones o asignaron sus puntajes, entonces se puede sacar una suma, ahora sí, factor por factor, y esto entonces nos permite identificar de mejor forma cuáles son esos factores que se consideran relevantes por parte del equipo y eliminar todo este tema del efecto de la priorización y el consenso que muchas veces se vuelve un problema a la hora de hacer una lluvia de ideas. Cuando ya se completó la lluvia de ideas y ya se identificaron esos factores comunes y ya se seleccionaron cuáles son los relevantes, entonces esos factores relevantes se van a pasar al 5 porqués para empezar a hacer el análisis de causa raíz de estos factores principales. Es importante que en cada etapa, cuando vayamos trasladando los factores al 5 porqués, igual más adelante lo vamos a hablar cuando lo definamos las causas raíces, estos factores se expliquen claramente para que después no queden confusiones en el equipo de por qué se pasó el factor 1 y no el 2, etc. Entonces, acá es necesario conseguir un consenso. Vimos que podemos usar la matriz de priorización para lograr ese consenso, pero lo importante es que aquí al 5 por qué se traslade específicamente lo que el equipo ya consideró como relevante. El 5 por qué es sin duda una de las herramientas más efectivas para el análisis de causa raíz. Inclusive se puede utilizar de manera aislada, es decir, para problemas sencillos yo pudiera no necesitar hacer todo un análisis complejo, yo podría únicamente con este 5 porqués encontrar cuáles son esas causas raíces y tomar las acciones apropiadas. De igual forma, para problemas más complejos, ayuda a ir haciendo esa investigación y profundizar adecuadamente para encontrar las causas raíces de problemas complejos. La lógica que hay detrás de esta herramienta es que yo voy a iniciar con una posible causa y empiezo a hacer preguntas de por qué se dio esa posible causa. Voy a obtener una respuesta. En algunos casos podría tener dos respuestas o pudiera tener que hacer dos preguntas para la misma posible causa y esto me va a ir abriendo diferentes opciones. Poco a poco se va a ir preguntando el por qué pasó la etapa anterior para tratar entonces al final de encontrar la causa raíz. Por ejemplo, una posible causa es un paro de un motor y el paro del motor es por desgaste. Yo pregunto por qué hay un desgaste por exceso de temperatura, después pregunto por qué hay un exceso de temperatura. Vemos que hay problemas del cableado y cuando se pregunta por qué hay problemas del cableado es porque hay una falla en el termostato del motor y entonces eso está generando el sobrecalentamiento y entonces ya identifiqué la causa raíz y entonces ya yo puedo accionar de una manera más adecuada esa causa raíz. El 5 por qué no tiene que cumplirse siempre las 5 preguntas, pero también sería un poco extraño que no se completen por lo menos varias de estos de los diferentes niveles. Es decir, yo no tengo que tener siempre 5 porqués, pero tampoco sería apropiado encontrar un porqué y ya pensar que se encontró la causa raíz. La idea de los 5 porqués es profundizar y tratar de asegurarse de encontrar el origen del problema que sería la causa raíz para que entonces atenderla de manera apropiada y evitar que el problema se vuelva recurrente. Cuando se completa el análisis de los 5 porqués y se traducen las causas raíces antes de pasar a la etapa de mejora, siempre es importante expresarlas de forma clara para que luego se puedan analizar y verificar de forma adecuada. Muchas veces nos pasa que colocamos causas raíces como material empaques o en partes o con frases cortas, pero que no explican realmente el problema. Y cuando esto lo hacemos, entonces lo que genera es que genera después confusiones porque en la mayoría de los casos hacemos esta actividad en una sesión y tal vez las acciones las vamos a definir en otra. Entonces se pierde bastante información cuando no se redactan de manera apropiada. También pasa que si yo coloco la redacción de manera incorrecta, muchas veces la interpretación de las personas tampoco va a ser la misma y es importante que todos en estas etapas, como hablamos tanto en la lluvia de ideas como en el 5 porqués y en el resto de las actividades, el equipo esté muy claro de qué es lo que se está analizando. Por ejemplo, acá no es lo mismo colocar error de estándares de línea a decir un error operacional por falta de estándares de línea. La palabra operacional pudiera en algún momento levantar al operador y decir, no, yo no tuve nada que ver con eso, y realmente tener que explicarle el por qué se está colocando de esa forma y volver a aclarar y entonces ahora sí, cuando ya todos estén de acuerdo
de cuál es esa causa raíz y la reacción correcta, entonces pasarla a las siguientes etapas del proyecto. Las causas raíces o la causa raíz debe ser verificada y esto es una etapa muy importante porque el fundamento de las actividades anteriores está basado mucho en la experiencia y en las conclusiones del equipo de trabajo y muchas veces lo que pensamos no necesariamente se evidencia de la misma forma en el proceso. Entonces esta actividad lo que busca es ir y validar que estas hipótesis y conclusiones que se fueron construyendo en las diferentes etapas para construir esta causa raíz realmente son válidas. Entonces, ahí podemos separar dos tipos de verificación de causa. Una va a ser una verificación simple. Si el problema o la causa raíz dijimos que es una falla en un sensor, es y validar que en efecto el sensor estaba malo, o que consideramos que hay una temperatura que sube y eso está generando un defecto, entonces se puede ir a la línea y simplemente con validar que al subir la temperatura el defecto empieza a manifestarse, entonces ahí podemos estar seguros de que ya encontramos la causa raíz. En problemas más complejos vamos a necesitar un poco de estadística para encontrar la relación entre dos variables y entonces se necesita ahí aplicar un poco de regresión lineal, análisis de varianza para entonces determinar cuáles son esos factores que son significativos en el resultado del proceso que se está analizando. Lo importante, independientemente de cuál de las dos técnicas se utilice, es asegurarnos de que hacemos una validación de que las hipótesis y conclusiones que se sacaron para determinar las causas raíces son las correctas, porque eso nos va a asegurar que después en la etapa de mejora las acciones también vayan a ser efectivas y entonces el resultado también se pueda ver de mejor manera. Las causas raíces cuando no se verifican, esto genera un riesgo de que las acciones que se vayan a tomar no generen el impacto esperado, porque se están resolviendo causas raíces que realmente no son las adecuadas y entonces el efecto que esta mejora va a tener en el desempeño del proceso no es el correcto. Entonces es importante hacer la verificación, pero cuando no se logra hacer por alguna razón es necesario tener en cuenta que existe un riesgo de que las acciones que se están tomando no vayan a ser efectivas. También cuando estemos haciendo análisis de causa raíz y donde no podemos encontrar la causa raíz o la misma no se puede verificar por cualquier razón, también es necesario tener en cuenta que existe todavía la probabilidad de que el defecto o el problema siga pasando. Entonces, en muchas ocasiones lo que tocaría hacer es otras acciones preventivas o de contención para los factores más probables y así tratar de hacer que el proceso sea más robusto. Es importante estar claros de cuándo se encontró la causa raíz y cuándo no, porque las acciones muchas veces van a ser diferentes. Cuando yo encontré la causa raíz o las causas raíces, yo puedo hacer acciones más específicas, directas y dirigidas al problema que se está identificando y que se pudo verificar, pero cuando no se encontraron esas causas raíces, entonces es necesario buscar qué otras medidas de control, de soporte preventivas se pueden utilizar para reducir el riesgo que el problema se vuelva a dar. Con esto entonces estamos terminando el módulo de análisis, específicamente los conceptos de lluvia de ideas y generación de ideas. Recordemos que en esta etapa de análisis lo que se espera es explorar el origen de la causa, profundizar en la causa raíz y hacer una verificación de las causas. Para completar esta actividad se espera tener una causa raíz verificada. Hablamos de algunas herramientas como las buenas prácticas para la lluvia de ideas, la herramienta del Ishikawa o la cola de pescado, el 5 porqués y la matriz de priorización que nos pueden ayudar a gestionar estas actividades y hacer que el proceso sea más efectivo. Con esto entonces terminamos el módulo de análisis y las prácticas asociadas a la generación de ideas y lluvia de ideas, para luego pasar al módulo de regresión lineal que completa esta fase de análisis del proyecto de Mike. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.